Mira nomás, agentes de migración llevándose al señor aquí en la salida de la escuela. Está llorando el niño, lo van a dejar solito. Cuídate, mijo, te quiero mucho. Qué dolor, Dios mío. En Burbank, un día normal puede partirse en dos con un solo movimiento. Un carro que frena. Un grupo que se acerca. Un hombre que estaba buscando trabajo como cualquier otro y, en segundos, el aire cambia. No hay tiempo para avisar. No hay tiempo para explicar. Solo queda esa sensación helada de esto está pasando ahora. La historia que te voy a contar no es un rumor ni una cadena de redes. Es un caso real que deja una pregunta en el centro. ¿Qué ocurre con una familia cuando el padre desaparece de un día para otro y nadie en casa sabe cuándo va a volver? Ella se llama Esmeralda Mejía y durante más de 200 días vivió con un peso que intentó esconder, como si se pudiera guardar el dolor en un cajón y cerrarlo con llave. Dice que de día se obligaba a verse fuerte, porque no quería que sus hijos la vieran rota, pero de noche, cuando la casa se quedaba en silencio, ya no podía sostener la máscara. En el día yo era fuerte por mis hijos, porque no quería que vieran ese dolor, pero en la noche era el sufrimiento para mí. Ahí venía la realidad completa. La cama vacía, el plato que no se servía, el mensaje que no llegaba, la puerta que no se abría. Su esposo es Juan Carlos Mejía, padre de 5 hijos. Ellos tienen entre 9 y 19 años, todos nacidos en Estados Unidos. Una familia que hacia afuera parece como muchas. Escuela, trabajo, rutina, cuentas, cansancio, planes pequeños para sobrevivir la semana. Pero hay un detalle que cambia todo. Él llegó hace más de 2 décadas y vivía sin papeles. Y eso, en el clima actual, es como caminar sobre una línea delgada sin red. La detención ocurrió el 19 de junio, en las inmediaciones de un Home Depot al noreste de Los Ángeles. Un lugar que mucha gente conoce por una razón específica. Ahí se reúnen jornaleros buscando empleo. Gente que espera una oportunidad, un día de trabajo, un ingreso para llevar comida a casa. En los últimos meses, según el reporte, ese tipo de puntos se convirtieron en objetivo frecuente de operativos. Y ahí es donde la historia se vuelve brutalmente concreta. No estamos hablando de una política como concepto abstracto. Estamos hablando de un padre que salió a buscar trabajo. Es algo terrible que yo no se lo deseo a nadie. Juan Carlos cuenta que cuando entendió lo que estaba ocurriendo sintió que el mundo se cerraba, que todo lo que había construido se podía caer de golpe. Y lo dijo con una frase simple, de las que no necesitan adornos. Aquí se acabó todo. Mientras tanto, Esmeralda quedó en casa con 5 hijos. Y una pregunta que no tiene manual. ¿Cómo le explicas a un niño que su papá no llega porque alguien se lo llevó? No solo es la ausencia emocional, es la ausencia práctica. Porque él era el sustento económico del hogar y ella es ama de casa. Y cuando el único ingreso desaparece, la casa no se detiene. Las cuentas siguen llegando. La comida se sigue necesitando, la escuela sigue exigiendo. Tenemos que seguir teniendo paciencia. El arriendo no perdona. Ahí aparece la parte que mucha gente no ve cuando escucha la palabra detención. Lo que queda afuera no es un titular, es un sistema familiar intentando no colapsar. Y Esmeralda, en medio de todo, decidió algo. No derrumbarse frente a sus hijos. Era la 1 de la mañana, no se dormía. Y diciendo, mi papá no está. Ella misma lo describe como un esfuerzo diario casi imposible. Pedir fuerzas por la noche para poder levantarse al día siguiente como si todavía existiera estabilidad. Pero el cuerpo sabe, la mente sabe, y cuando llega la madrugada la verdad se impone. Entonces pasó algo que cambia el tono de esta historia. La comunidad entró. Personas que eran clientes del esposo, gente que lo conocía por su trabajo, gente que lo había visto esforzarse. Abrieron una página para pedir apoyo, no como un gesto simbólico, como una acción de supervivencia. Y con esa recaudación, la iglesia y vecinos empezaron a sostener a la familia económicamente durante esos meses. No un día, no una vez, durante el tiempo completo en que él estuvo detenido. Esmeralda cuenta que, sin eso, no sabe cómo lo habrían logrado. Y en ese punto entra otra figura clave, una organización local. Y la conexión con un abogado. Tránsito o algo así, no lleva
no lleva nada, no lleva un récord penal. Porque si no hay defensa, el sistema te tritura en silencio. 2 semanas después de la detención, Juan Carlos fue trasladado a El Paso. Ese traslado no es un detalle pequeño, porque significa distancia, significa aislamiento, significa que la familia, además del miedo, tiene que lidiar con la sensación de que lo están alejando de su vida, de su ciudad, de sus hijos. Él estuvo privado de libertad hasta el 6 de enero. Piensa en esa línea de tiempo, finales de junio hasta enero, verano, otoño, fiestas, Navidad, Año Nuevo. Y él no está. Y lo que pasa en casa es una versión lenta de la angustia. Los niños preguntan, la rutina se fractura, y el miedo se vuelve un ruido de fondo. Esmeralda recuerda una escena que lo dice todo. Una de las niñas, de madrugada, sin poder dormir, repitiendo, mi papá no está, mi papá no llega. Ese tipo de frase no se te olvida, porque ahí entiendes que no es solo un trámite legal, es infancia atravesada por incertidumbre. Finalmente, el abogado presentó una petición para libertad bajo fianza, y un juez de inmigración ordenó su excarcelación. El regreso a casa no fue un final feliz de película. Fue un reencuentro con lágrimas y con una mezcla rara de alivio y temor. En la cocina lo esperaban carteles, fotos, mensajes escritos con letra infantil, como si los niños hubieran querido reconstruir el hogar con papel y colores. Uno decía algo como, gracias a Dios por regresarlo con nosotros. Ese es el tipo de detalle que rompe el pecho. Pero incluso en el regreso hay un recordatorio de que la historia no terminó. Juan Carlos lleva una tobillera electrónica en el pie, un dispositivo que vigila su ubicación todo el tiempo. Es libertad, sí, pero con cadena invisible. Es estar en casa, pero sabiendo que sigues dentro del sistema. El abogado, Jeremy Anderson, dijo que su cliente no tiene antecedentes penales, más allá de infracciones menores como multas de tránsito, y sostuvo que su riesgo ante la comunidad era nulo y que el riesgo de huir también era mínimo por su situación familiar. Esa parte importa porque explica por qué la defensa empuja por un proceso fuera de detención, pelear el caso con estabilidad sin arrancarlo otra vez de su casa. La audiencia está pautada para mayo, en una corte en Venice, California, donde él deberá presentar su solicitud de cancelación de deportación. Y aquí es donde el caso se vuelve otra vez un nudo en la garganta, porque una cosa es volver a casa, y otra cosa es dormir con la idea de que esto se puede repetir. Ellos mismos lo dicen, vivieron meses que describen como una pesadilla, y temen volver a ese mismo túnel. Al mismo tiempo, hablan con paciencia y con esperanza. El abogado explicó que, al tener un hijo ciudadano estadounidense que ya es mayor de edad, existe una vía para solicitar residencia legal permanente. Esa posibilidad abre una puerta, pero no garantiza nada de inmediato. Es un camino y esos caminos suelen ser largos. Y esta es la parte que convierte esta historia en algo más que un caso individual. Esto está pasando en muchas casas al mismo tiempo. Familias que viven con el mismo miedo, con la misma ansiedad, con el mismo dilema: salir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, ir al supermercado y pensar 2 veces si ese movimiento puede desencadenar una ausencia. Y cuando esas historias se multiplican, el país cambia de textura, cambia lo cotidiano. Porque el efecto no se queda en una persona detenida. Se derrama a 5 hijos, se derrama a una esposa, se derrama a una iglesia, se derrama a vecinos, se derrama a una comunidad que tiene que improvisar redes de apoyo para que una familia no se hunda. Si estás viendo esto y quieres más reportes con evidencia, con cronología y con historias reales que expliquen el momento que se vive en Estados Unidos, suscríbete. Ahora, lo que viene es clave. Mayo no es una fecha en un calendario, es un punto de quiebre. Es la diferencia entre pelear el caso en casa, trabajando, sosteniendo a tus hijos, o volver a entrar a un ciclo de incertidumbre. Y en historias así, lo más duro no es solo lo que pasó, es lo que queda después. El miedo de que el teléfono suene, de que la puerta se toque, de que una mañana cualquiera se repita la escena de junio. Por eso, cuando Esmeralda dice que no quería que sus hijos vieran ese dolor, no está hablando solo de tristeza, está hablando de protección. De intentar salvar la infancia dentro de una tormenta que no controlas. Y la pregunta que queda flotando para cualquiera que vea esta historia es directa.
¿Cuántas familias más están viviendo esta misma noche en silencio tratando de que sus hijos no vean el dolor? Déjame tu opinión en comentarios. ¿Crees que este tipo de casos va a aumentar? ¿O crees que el sistema va a empezar a frenar estas separaciones familiares?